Buenas tardes ya. Vamos a continuar en la clase anterior donde les había dejado. Les prometí que íbamos a continuar haciendo ejercicios de productos de senos y cosenos. En la anterior clase hicimos un ejercicio que era seno de algo por el coseno de algo y les había dicho que ustedes tienen que utilizar estas fórmulas, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos coseno y seno. Entonces tenemos que buscar el que se acomode más. Antes teníamos seno coseno y aquí tenemos coseno por seno. Sin embargo, la propiedad conmutativa de la multiplicación nos permite decir que estos dos van a ser exactamente lo mismo. O sea, da igual cuál utilice. Da igual. En la anterior clase les había dicho lo mismo, que da igual cuál utilicen. Por lo tanto, ustedes tienen que aprenderse tres fórmulas. Una de estas dos, cualquiera, y estas dos, que estas dos sí se tienen que respetar, ¿no? Porque son diferentes, coseno, coseno, seno, seno, son diferentes. En este caso, por propiedad conmutativa, son exactamente lo mismo. Sin embargo, vamos a hacer ahorita este ejercicio, vamos a utilizar las dos y vamos a ver qué cuidados debemos tener al momento de aplicar esto, porque uno se confunde con los signos y las posiciones y demás. Ya van a ver. En este caso, tenemos coseno multiplicado por el seno, coseno multiplicado por el seno. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a decir que va a ser igual a la integral de 1/2 multiplicado por ¿qué? Veamos. El seno de la suma de esos dos, seno de la suma de 2x más 3x, menos, ¿ven? Menos el seno de la resta de esos dos, menos seno de la resta de 2x menos 3x, ¿no ven? Seno la resta de esos dos ángulos, teniendo mucho cuidado con la posición. No podemos decir libremente que en esta resta podemos restar 3 menos 2, no, porque la posición acá dice A más B, el ángulo A más el ángulo B. A menos B, ángulo A menos ángulo B. Tienen que tener cuidado con eso, no es nomás restar o sumar en la posición que ustedes se les dé la gana, no. Hay que respetar esa posición, ¿sí? Tal y como está acá. Bien, entonces, aplicando eso, vamos a tener esto de acá. Y si nosotros agarramos esto, este 1/2, lo vamos a sacar fuera de nuestra integral en calidad de constante. 1/2, listo. Y acá adentro vamos a sumar. 2x más 3x será 5x. Acá lo propio. 2x menos 3x será menos x. Ahora, la anterior clase alguien me preguntaba, ¿cuál es la regla de los signos dentro de un ángulo, dentro del coseno seno? Eso se los voy a explicar justamente ahora. Cuando tengo signos dentro del argumento del seno o el coseno, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si tenemos coseno de un negativo, de un menos ángulo negativo, tita, vamos a decir que va a ser igual al coseno de tita. Podemos obviar ese signo, porque el resultado de esto me va a dar exactamente lo mismo que el resultado de esto. Lo mismito. Y ahorita vamos a hacer la prueba con la calculadora. Pero si tengo un seno de menos tita, seno de negativo, un ángulo negativo tita, lo que tenemos que hacer acá no es decir que va a desaparecer y punto, no. Ese negativo va a salir fuera del seno, o sea, va a quedar menos seno de tita. Es decir, que el resultado del seno de menos tita me va a dar exactamente igual que el resultado de menos el seno de tita, este menos de acá. O sea, en un seno, el ángulo negativo sale fuera del seno, ¿sí? En un coseno desaparece. Y eso vamos a hacer la prueba justamente ahora. Les voy a compartir mi calculadora. Esperen un momentito. Denme un cachín.
Vamos a hacer eso justamente ahora. Vamos a hacer la prueba y vamos a ver cómo funciona esto. Ya está en la calculadora. Ahora, decíamos que si tenemos el coseno de un ángulo positivo, coseno de 60, me va a dar 0,5. Y como les había dicho, si tengo un coseno de menos 60, me tiene que dar lo mismo que esto de acá, 0,5. Por lo tanto, se cumple lo que les decía, que si tengo un coseno de menos un ángulo, va a ser lo mismo que decir, o sea, va a ser el mismo resultado que un coseno de un ángulo cualquiera, un ángulo positivo. Y eso se ve acá, coseno de tita, coseno de 60, tita en este caso es 60, coseno de 60 era 0,5, entonces 0,5 acá. Ahora, coseno de menos tita, coseno de menos 60 nos ha dado exactamente 0,5 también. Por lo tanto, el negativo dentro del coseno no influye en el resultado. Podemos obviar ese negativo, sacarlo, para no trabajar con negativos, ¿no? Es molestoso trabajar con negativos. Incluso en las personas pasa. Horrible trabajar con gente negativa. Pero bueno, entonces tenemos ya demostrado lo del coseno. Ahora pasemos a ver lo del seno. Si tenemos seno de 30, nos va a dar 0,5. El seno de 30 es 0,5. Sin embargo, si nosotros tenemos el seno de menos 30, nos va a dar menos 0,5. Menos 0,5. Entonces, se cumple lo que les decía, que si tenemos un seno de menos un ángulo tita, que en este caso es 30, en este caso el seno es 30, él utiliza el 30 porque me da un 0,5 también, que es más fácil de tratar. Menos, o sea, podemos decir que ese negativo sale del seno, entonces tendríamos menos seno de tita, de esta forma. Ahora, veamos. Seno de, aquí teníamos en un principio el seno de tita. Menos, hay que anotar ahora el resultado del seno de tita. Seno de tita, o sea, seno de 30 me ha dado 0,5 y está afectado por ese negativo, ¿verdad? Es decir, menos el resultado del seno de 30, menos 0,5. Ahora, si hacemos seno de menos 30, seno de menos 30, acá tenemos, justamente nos ha salido menos 0,5. Que sale exactamente igual. Por lo tanto, se cumple esta reglita. Si tenemos seno de un negativo, el negativo sale fuera del seno para trabajar con un ángulo positivo, ¿sí? Eso vamos a aplicar ahora. Lo que les decía, aplicando lo que les decía, aquí tenemos seno de un ángulo negativo, entonces este menos lo vamos a sacar fuera de nuestro seno, o sea, va a salir fuera y va a afectar acá. Menos, con este menos va a ser positivo, ¿verdad? Porque este menos lo estamos trayendo afuera del seno. Pero aquí hay un negativo, por lo tanto, menos por menos va a dar más. Ese menos va a afectar, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a integrar de una vez. Vamos a tener un medio que va a estar multiplicando a. Vamos a utilizar el tip que les he dado, que esto se demuestra con simple sustitución, ¿ya? El 5 va a pasar a dividir y vamos a integrar como sabemos. Integral del seno es menos el coseno, menos coseno de lo que está dentro, 5x en este caso. Más la integral del seno, más integral del seno es menos coseno. En este caso solamente de x, porque aquí solo hay x, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a dar? Si nosotros hacemos desaparecer paréntesis y toda la vaina, nos va a dar lo siguiente. Este menos lo vamos a sacar, lo vamos a llevar adelante a multiplicar, hasta aquí, hasta acá. Menos un quinto del coseno. Y este negativo también lo vamos a sacar fuera del paréntesis, de esa forma. Este 1/2 lo vamos a meter a multiplicar acá. Y va a ser 1/2 por menos un quinto, será menos un décimo. Y 1/2 por menos 1, pues será menos 1/2.
Y de esa forma hemos terminado de integrar, por lo tanto, más la constante de integración. Ahora, para demostrarles lo que les decía de que no es lo mismo, bueno, que es exactamente lo mismo en realidad, trabajar con una o con otra fórmula, vamos a hacer esta de acá, por la formulita que tenemos aquí arriba. Ahora vamos a usar esta. Vamos a ver si sale lo mismo. Bien, entonces, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que fijarnos en la posición de los ángulos, cuál es A y cuál es B. ¿No ve? En este caso, A era 2x y B era 3x, ¿verdad? Porque es coseno de A por el seno de B, coseno de A por seno de B. Entonces, esto de acá, 2x era A y 3x era B. Esa posición hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar las dos fórmulas, ¿sí? Porque no es lo mismo, bueno, va a ser lo mismo, pero hay que respetar la posición. En este caso, nos fijamos que seno de A por el coseno de B. El A le acompaña al seno, no al coseno. Por lo tanto, para evitarnos confusiones, vamos a voltear de una vez esto. O sea, que acá, como les decía, en la formulita primera que teníamos acá, el A va con el seno y el B va con el coseno. En este caso, en el de aquí abajo, A iba con el coseno y B iba con el seno. Eso hay que tener muy en cuenta antes de utilizar ambas fórmulas, ¿sí? La posición del seno y el coseno y con cuál va A y con cuál va B. ¿Ya? En este caso, en el que vamos a trabajar ahora, A va con el seno y B va con el coseno, porque es seno, coseno. Repito, aquí abajo. Aquí arriba era seno, coseno, ¿verdad? Aquí abajo es coseno, seno. Y en este, el de aquí abajo, A va a ir con el coseno y B va a ir con el seno, en el que hemos utilizado anteriormente. En este caso, A con el seno y B con el coseno. Entonces, si tenemos esto, hay que tener en cuenta eso, que les había dicho que en el caso de la primera ecuación, A va a ir con el seno y B va a ir con el coseno, ¿no ven? Pero, si queremos utilizar la primera ecuación, lo más factible, para que nosotros nos demos cuenta, es cambiar la posición de estos dos. O sea que el seno de 3x, traerlo adelante, y el coseno de 2x, llevarlo al otro lado. Por propiedad conmutativa, esos dos son exactamente lo mismo, no le hemos hecho nada. Solamente para darnos cuenta la posición y no cometer el error de reemplazar mal los ángulos, ¿sí? A y B. Entonces, hay que tomar, no sé qué pasó, pero bueno, hay que tomar muy en cuenta esa posición, ¿sí? Seno, coseno, seno de A, coseno de B, y en este caso coseno de A y seno de B. Les recalco una y mil veces esto porque he cometido ese error. Yo he cometido ese error, ¿sí? Y me ha costado un poco darme cuenta del error que estaba cometiendo. El por qué me salía diferente, porque si ustedes reemplazan a lo loco, les va a salir diferente, pero tienen que tener en cuenta esa posición, con cuál va A y con cuál va B. En este caso tenemos seno por el coseno. Una vez que hemos dado la vuelta, vamos a tener seno por el coseno. Por lo tanto, A va a ser lo que tiene el seno y B va a ser lo que tiene el coseno, de esta forma. Ahora sí vamos a reemplazar bien la formulita y nos va a salir que esto va a ser igual que un medio ¿de qué? Veamos, de seno de la suma, seno de la suma 3x más 2x, más, aquí está, más seno de la resta, más el seno de la resta de los ángulos, o sea, seno de A menos seno de B, 3x menos 2x. Por eso hay que tener en cuenta ese orden, ¿sí? Porque aquí sale diferente si nosotros restamos del otro lado, ¿ya? Hay que tener muy en cuenta el orden en el que estamos trabajando. Bien, entonces ya tenemos eso. Hemos reemplazado ya la formulita que está acá y vamos a empezar a operar, como sabemos. Bien, entonces, ese 1/2 va a salir fuera de nuestra integral.
fuera de la integral. Acá sumamos y va a ser 2 más 3, también nos va a dar 5, 5x. Y acá 3 menos 2 me va a dar simplemente x. Listo. Bien, entonces va a quedar como. Vamos a integrar directamente ya. Ya nomás. Como les había dicho el tip, este 5 que está multiplicando al x va a bajar a dividir. Integral del seno va a ser menos el coseno de lo que tiene adentro. Más la integral del seno menos coseno de x en este caso, porque solamente hay x ahí. Listo, entonces sacamos, vamos a hacer desaparecer paréntesis. Ese 1/2 vamos a meterlo dentro del paréntesis de esta forma. Este negativo, primero trabajaremos desde dentro. Este negativo lo vamos a sacar fuera de este paréntesis chiquito y lo vamos a traer aquí adelante a multiplicar. Este negativo también va a salir fuera del paréntesis y nos va a quedar así. El 1/2 vamos a introducir a multiplicar aquí adentro y va a ser 1/2 por ese menos 1/5, va a ser menos 1/10, 2 por 5, 10. Menos 1 por 1/2 pues será simplemente menos 1/2. Y de esa forma nuevamente hemos terminado de integrar. Ahora podemos observar claramente que esto y esto es exactamente lo mismo. Por lo tanto, trabajar con una u otra ecuación da igual, lo mismo. Sin embargo, hay que tener cuidado con las posiciones. En este caso, A era 2x y B era 3x. En este otro caso, A es 3x y B es 2x. Eso hay que tener mucho cuidado, porque si no, nos va a salir diferente. ¿Ya? Espero que esté entendido. Cualquier duda que ustedes tengan, me la pueden preguntar por WhatsApp, ¿sí? Ahora, vamos a aplicar acá. Tenemos coseno por coseno. ¿Qué es coseno por coseno? Reemplazamos la fórmula nada más. Va a ser 1/2 de, ¿qué es? Acá, vean. Coseno por coseno, esta de acá. 1/2 de coseno de la suma de los ángulos. 4x más 6x. ¿No ve? 4 más 6. Más, aquí tenemos más coseno de la resta. Más el coseno de la resta de los ángulos. 4x menos 6x. De esa forma. La resta de los ángulos. ¿Ve? Coseno de la suma más coseno de la resta. Listo. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos a sacar ese 1/2 fuera de nuestra integral en calidad de constante. 1/2 acá. Y acá adentro vamos a sumar. 4x más 6x será 10x. 4x menos 6x va a ser menos 2x. Bien. Ahora vamos a aplicar la reglita que les digo. Que si tenemos un negativo dentro de un coseno, podemos obviar el negativo. O sea, sacamos el negativo y punto. Por lo que acabamos de ver, incluso con calculadora en mano, que coseno de 60 va a ser lo mismo que coseno de menos 60, lo mismo. Por lo tanto, podemos obviar este negativo de acá y nos va a quedar así. Ahora, vamos a pasar a integrar 1/2 multiplicado por mejor dicho, el resultado de la integral del coseno de 10, x. Este 10 va a pasar a dividir y vamos a integrar coseno. La integral del coseno va a ser seno de lo que tiene adentro, seno de 10x, ¿no ven? Para hacerlo un poco más rápido. Más la integral del coseno de 2x. Ese 2 va a pasar a dividir y vamos a multiplicar o vamos a integrar coseno. La integral del coseno va a ser seno de lo que tiene adentro, ¿sí? 2 pasa a dividir y integral del coseno va a ser simplemente seno. Ahora vamos a sacar fuera de nuestro paréntesis, vamos a sacar todos los paréntesis que tengamos. Este se va al diablo, este ya podemos borrarlo, pues no hay negativos ni nada, punto. Y este 1/2 que va a entrar a multiplicar a todo esto.
Un medio multiplicado por un décimo será un veinteavo. Un medio multiplicado por un medio será un cuarto. Y de esa forma ya hemos integrado este producto. ¿Sí? Ya saben, cualquier pregunta vía WhatsApp, por favor. Ahora hagamos el ejemplo de producto de seno y seno. Veamos qué sale. Vamos a reemplazar la formulita. Esto va a ser igual a la integral de, nos fijamos la formulita, ¿qué dice? Seno por seno. Un medio, como siempre, un medio de coseno de la resta de esos dos, 7x menos 3x, más el coseno de la suma. Coseno de la suma de esos dos, 7x más 13, por el diferencial de x. Coseno resta menos coseno suma. Ah, menos. Uy, me equivoco acá. Fíjense, esto es menos, no es más. ¿Sí? Entonces, verificamos que todo está bien. Listo. Ahora, un medio, como siempre, lo sacamos fuera de la integral en calidad de constante. Y aquí adentro hay que operar. 7x menos 3x, 7 menos 3, 4. 7x más 3x nos quedará 10x. Ahora hay que integrar. Va a quedar que un medio va a estar multiplicado por el resultado de la integral del coseno de 4x. Ese 4 va a pasar a dividir e integramos el coseno. Integral del coseno va a ser simplemente seno de lo que tiene adentro. Lo propio acá, menos la integral del coseno de 10x. Ese 10 va a pasar a dividir e integramos el coseno, como sabemos. La integral del coseno va a ser seno de lo que tiene adentro. Bien, ahora sacamos paréntesis. Al sacar paréntesis, ese un medio va a entrar a multiplicar, entonces será un cuarto por un medio, será un octavo. Menos un cuarto o un décimo por un medio, un veinteavo. Y de esa forma hemos integrado este producto. Y ya está, voilà, son los 3 ejercicios que me faltaban hacer de este temita. Y con eso ya, producto de seno coseno, hay que tener en cuenta esto de acá y tener en cuenta la posición al momento de utilizar esto, ¿sí? El siguiente video que voy a subir, les voy a explicar para que ustedes sepan de dónde salen estas fórmulas, cómo las puedo hallar. Si digamos yo me olvido de dónde o cómo me olvido, la memoria me falla y me olvido cómo son estas fórmulas, les voy a enseñar a hallar estas fórmulas, ¿sí? Entonces el siguiente video va a tratar de eso, de demostrar y hallar estas formulitas. Entonces, hasta aquí la clase, de esta parte de la clase. El siguiente, ya les dije, y el siguiente video a ese que voy a subir para demostrar esas fórmulas, va a ser ya lo que son las integrales por sustitución trigonométrica, que ahí vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido de integración de funciones trigonométricas hasta ahorita. Por eso era importante hacer hincapié en esta parte del tema de las integrales, muy importante. Entonces me despido en esta parte, de la siguiente ya nos vemos nuevamente. Hasta más, cachito.